Muy bien, seguimos en este protagónico aquí en Argentinísima Satelital, hablando de nuestra querida República Argentina. Y bueno, nos venimos ahora sí un ratito a Capital Federal, que parece intocable, que parece que viene derechito, sin embargo tiene varios ruidos, ¿no? ¿Cómo estás viendo que va a ser el año legislativo por un lado, el año que viene, y qué pensás que va a ser la oposición frente a digamos, una mayoría tan importante? Es abrumadora, ¿no? Es abrumadora, porque sí, la sí. verdad que en la legislatura de la ciudad fue muy fuerte Sí, sí. el respaldo que obtuvo. Bueno, Carrió como diputada nacional, pero los legisladores de la ciudad, va a haber una nueva conformación de una legislatura muy fuerte del oficialismo. Igual me parece que el oficialismo está muy fuerte después de muchos años ya, ¿no? Porque ya hace casi 12 años que gobierna en la ciudad. Sí. Y está, me parece que muy fuerte también en la opinión pública de la ciudad, ¿no? También a veces la ciudad de Buenos Aires es, digo desde la oposición, es muy difícil ir con ciertos discursos que yo no sé si a los que residen en esta ciudad les interesa demasiado. Claro. Uno a veces hace una encendida defensa de la salud pública y el estado lamentable de los hospitales de la ciudad, y luego te das cuenta que casi el 80% de los porteños tienen prepaga. Claro. Entonces les interesa poco y nada. Bueno, lo mismo me parece que se hace con el problema que hay todos los años con las vacantes en las escuelas. Y los porteños decían, bueno, pero son los que vienen de afuera. Claro. Mi pibe va acá a la vuelta. No hay mucho interés en eso. Evidentemente también hay cosas que en la ciudad me parece que se han hecho bien, que han emprolijado el tránsito. Es una ciudad de unos recursos formidables. Tremendo, ¿no? Cuando uno se pone a ver el presupuesto, yo he trabajado en la legislatura de la ciudad con la diputada Tieso, y cuando uno se pone a ver el presupuesto año a año, claro, es muy impresionante el nivel de recursos y de endeudamiento que está teniendo esta ciudad, ¿no? Te quería en sobre dólares. El tema inmobiliario, ¿no? Sí. Esta movida de terreno que está tomando la ciudad, los está vendiendo para hacer mega emprendimientos. ¿Cómo se está recibiendo eso? Sí. Vos también sabés que hay zonas donde está prohibida la construcción de torres. Ajá. Y que para eso tiene que haber modificaciones y excepciones al Código de Planeamiento Urbano que se hacen en la legislatura porteña, ¿no? Entonces muchas veces muchos vecinos sufren al lado de un barrio tranquilo una megatorre, pero también creo que la capital está muy construida, por así decirlo, ¿no? Digamos, es decir... y sí me parece que ha sido efectivo en los sectores medios, sobre todo los créditos UBA, ¿no? Sí, si no se corrige va a ser una burbuja eso que es va muy complejo, a explotar. Es muy complejo porque, digamos... Termina siendo impagable eso, Ese es el problema, pero digamos, por un lado yo a veces lo pienso, y uno mismo como trabajador dice, por ahí podría comprarme la casa. Y te pones a hacer números. De entrada está bueno. De entrada está bueno porque... El número te da para entrar. Vos decís con un salario medio o medio bajo, podés acceder. Es tentador. Es muy tentador. Y yo me puse a hacer números con la lapicera porque soy medio obsesivo con eso. Y digo, por un lado yo no sé si todo el mundo sabe que eso tiene dos tasas. Una tasa fija de interés y una variable que va con la inflación. Claro. ¿Te toca una del 40 como el año pasado? ¿Qué haces? Pero además lo sacás a 20 años. Claro. ¿Alguien me asegura que en 20 años en la Argentina no va a haber una inflación alta en algún momento? Y además, si eso se dispara en algún año la inflación, lo que también sucede es que a vos te dan más años para pagarlo. Claro. Cosa que va a suceder. Yo creo que van a ser créditos a 35 o 40 años y creo que los bancos se van a quedar con muchísimas viviendas. Y otro problema que tiene este tipo de créditos es que no moviliza la economía, moviliza a los escribanos, las inmobiliarias, Pero la verdad que, digamos, si esto fuera para construcción, toda esta plata, claro, moviliza a la industria del cemento, del acero, los trabajadores de la construcción, todo lo indirecto que se mueve alrededor de ellos, todo este dinero puesto a la construcción hubiera sido una medida importante, como el Procrear antes, ¿no? Sí. O sea, una medida que realmente por abajo lo movía. Ahora, esto de darle a las clases medias urbanas un departamento con muy poco dinero y que uno en vez de pagar el alquiler empiece a pagar el crédito es muy tentador, como vos decís,
A mí me da muchísimo temor, pero además porque es lo que sucedió en España, en Estados Unidos, Bueno, con y la en explosión de las Argentina inmobiliarias. Misma también, ya vivimos eso, ¿te acuerdas? Y en la Los Argentina 50 y todo eso, ¿no? también. Por eso es preocupante, me parece que es preocupante. A mí, yo la verdad que en lo personal, te digo la verdad, Claudio, hice todos los números y no los saco y prefiero seguir alquilando porque creo que termina muy mal. Ahí tenés otro problema, esto de la ley de alquileres. Inclusive el gobierno mismo está previendo que mucha gente va a tener que volverse a sus pagos porque no va a poder seguir alquilando. Sí, se han disparado los precios también, ¿no? Sí. Es decir, con Y cláusulas no se de cumple ajustes con la ley. semestrales. No, en absoluto. En absoluto. Lo que pasa que también la denuncia, por ejemplo, acá es en el CUSICBA, que es el Colegio de los Corredores Inmobiliarios, que ellos mismos deberían sancionar a las inmobiliarias. Y no pasa nada. La Sabemos verdad que no va a pasar nada. No. Bueno, a ver, nosotros siempre decimos que queremos pensar bien, ¿no? En este caso yo creo que la responsabilidad hacia el futuro recae más en la oposición que en el oficialismo, ¿no? ¿Cómo ves que va a estar conformada la política en los próximos 2 años y ya hablando de lo que se viene? Porque el gobierno mismo ya lo está posicionando a Macri para la reelección, a Vidal también. Vidal le va a sobrar plata para hacer cosas en la provincia impresionante. ¿Cómo ves vos a la oposición? En contrapartida, buscando un nuevo conductor o aceptando la continuidad de la conducción de Cristina. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que fuera de este armado que ha hecho Cristina no hay oposición. No, yo creo que, por ejemplo, pensar que Massa es un opositor, cuando en la legislatura bonaerense o en el Congreso Nacional le ha votado absolutamente todo el Congreso. No sé si vos recordás que Macri lo llevó a Davos, presentándolo como el peronismo. Sí. Me parece que no es, por lo menos en los hechos, en la realidad no es una oposición. En los hechos sí vemos de diputados y senadores y legisladores provinciales de Unidad Ciudadana que hacen oposición real. Más allá de esto, yo pienso que sí va a suceder durante el año 2018 esta erosión que estamos viendo, porque los verdaderos ajustes del gobierno están comenzando ahora. Si logran la flexibilización laboral, si logran el recorte previsional. La reforma fiscal. Me parece que ese desgaste nos va a ir generando a todos, vivir cada día peor. Y además, creo que lo que va a suceder es que para mí no hay nada más volátil que el odio. Es como el trotil, ¿viste? Es decir, hoy en día al televidente que está del otro lado y pone el noticiero, le inoculan odio todos los días y lo recibe. Y le dicen, porque Cristina, porque esto, porque el otro. Y todos los días hay odio, odio, odio. Y el ciudadano está en su sillón mirando la televisión y todos los días vive un poquitito peor, pero odia y tiene a quien echarle la culpa. Ahora, el odio es volátil, porque un día cambia el eje y pasa de Cristina a Claudio. Así. Y uno no sabe cómo sucede eso socialmente. Creo que si siguen trabajando con tanto ahínco en desmejorar la calidad de vida de la sociedad, en endeudar de manera demencial a este país, como lo están haciendo. Vos sabés que eso me decía, yo vivo en el conurbano bonaerense, donde viven millones, aparte de personas, que hoy están ganando nada, 10, 12, 15, qué sé yo. Hablan de los problemas cotidianos, hablan de la tarifa de luz, del gas, porque te mandan ahora, lo pagás en cuotas, ¿viste? Después se te junta con la boleta que viene. Bueno, con esa cotidianidad se habla de estos problemas. Nadie, o muy pocos, hablan de la deuda que está tomando el gobierno nacional. Porque está como fuera de su historia. Está la problemática interna que tenés en tu casa, que ustedes, pero vos sabés lo que está tomando, la deuda que está tomando el gobierno, y decís, bueno, no sé, qué sé yo. Es difícil pedirle también a cualquier ciudadano de a pie que esté pensando en esto, ¿no? Claro, pero es gravísimo. No, pero a ver, ¿cuántas veces lo vivimos en este país? Es decir, en un año y medio estos muchachos tomaron más deuda que toda la dictadura del 76 al 83. Yo creo que la única alarma que sí le debemos transmitir a la población es, todavía el gobierno emite deuda con bonos. ¿No? Esto se lo explicamos fácilmente a la gente, digamos, el gobierno emite un título que es un papelito que dice vale por $100, lo compra cualquier persona, es decir, un nacional, un italiano, un francés, compra deuda y te dice que a tanto plazo te va a pagar tanto interés. Es así de sencillo hoy en día colocar deuda.
El gobierno tiene mucha espalda para colocar deuda porque nuestro país, en la relación de deuda-PBI, que el PBI es todo lo que producimos todos los argentinos en un año, el gobierno anterior lo dejó por abajo del 20% y lo agarró en un 150%. Se debió un ejercicio y medio de deuda. Lo dejó en el 20%. Desendeudó tanto al país que hoy en día uno puede emitir deuda. Cuando empezás a tener más riesgo, porque lo que empezás a hacer es a tomar deuda para pagar deuda, claro. Hoy en día la deuda la tomamos no para hacer un puente, sino para pagar déficit. Es decir, el déficit es que gastamos más de lo que nos entra. Claro. Así de sencillo. El gobierno está pagando el rojo con deuda. Ahora, cada vez colocar deuda, como vos tenés menos capacidad de pago, claro. Necesitas tomar más deuda para la deuda y cada vez se hace más cara. Claro. Lo que siempre vimos, si vos analizás la política económica argentina, es que cuando rascás la olla es cuando le pedís al FMI. Ahí, señora, señor, si tiene unos verdes en el banco, qué sé yo, colchoné, porque ya lo hemos visto, digamos. Cuando le pedís al FMI es lo más caro y te pone condicionamientos, porque si vos hoy en día emitís un bono y lo compra alguien de Suiza, no te viene a decir qué tenés que hacer con la política económica. Ahora el FMI te dice, muy bien, ¿cuánto necesita? 10.000 millones de dólares. Perfecto, usted tiene que recortar las jubilaciones, lo vimos con Patricia Bullrich. Sí. ¿Vos crees que esto también es pedido del Fondo Monetario, estas decisiones? No lo creo yo, el Fondo Monetario lo dijo en un instrumento, y en la última reunión que tuvo en el Ministerio de Economía, el oficialismo, el ministro de Economía, le pidió que por favor esto no se mencione. Pero es un requerimiento escrito del Fondo Monetario Internacional, que todavía no nos está prestando. No, está viendo si cumplimos o no. Ahora, cuando haya que ir a rascar la olla del Fondo Monetario y te van a decir, bueno, recortar jubilaciones, hinchar más empleados públicos, que también, ¿no? También lo del empleo público me preocupa mucho porque la gente lo tiene como, ¿no? Ese personaje de Gasalla. Sí. Y uno dice, es el enfermero que te atiende, es el policía que te cuida, es el tipo que barre las calles, sí. ¿no? Sí. Ahora, ¿sabés qué me llama la atención, Joaquín? Porque el gobierno, cuando presenta estas propuestas de cambio, reformas, obviamente menciona que todo esto se debe hacer para generar empleo, para generar satisfacción, calidad de vida, para hacer lo que no se hizo nunca. ¿Y es así? ¿O qué resultado le ves a todo esto? Yo no, en los números actuales y en la historia no lo vi nunca así. Es decir, porque si hoy, lo que por ejemplo decíamos recién, si el gobierno en vez de haberle dado créditos a los que tienen asignación universal por hijo, les hubiera dado un bono de fin de año, ese dinero va a parar al consumo. Sí. La gente va y compra comida y eso hace que se venda más y que el que produce fideos venda más fideos. Si los gobiernos, en vez de hacer la timba de los bancos de estos créditos suba, hubiera puesto la plata en la construcción, genera empleo, genera ahora. Cuando tu economía vos la basás en timba financiera, no funciona. Es muy complejo porque de la timba financiera viven muy pocos tipos. El problema es que los que viven son muchos de los que están en este gobierno, que son empresarios que se dedicaron toda la vida a la timba financiera y a fugar dinero. Claro. El otro día me decía un economista, me dice, los que terminan pagando la timba financiera son los chiquititos, me dice, porque los grandes tienen información y se retiran, pero cuando escuchan ruido se la llevan, ¿no? Yo recuerdo, no voy a hacer nombres, en mi pueblo en el 2001... ¿De qué pueblo sos? De General Villegas. General Villegas. Mandamos un saludo a los villeguenses. Pero yo recuerdo que algunos pototes del pueblo, vamos a llamarle, días antes de que todos supiéramos que explote todo, cayeron con una combi de abogados al Banco Provincia y vaciaron el Banco Provincia y no se pudieron pagar los salarios. Ahora, el ahorrista pequeño y medio... Adentro, claro. Quedaron todos embocados. Claro. Y me dijo así, los grandes tienen información y se retiran antes de que explote. Pero digo, hagámoslo un ejemplo concreto. ¡Qué bárbaro! Durante el año 82, toda la deuda que tenía el grupo Macri fue estatizada. Sí. O sea, nos la pasaron a nosotros. Una empresa privada, a mí me gustaría también estatizar mis deudas. Claro, sí. La verdad que me pague todas las deudas del Estado, ¿no? Todas las deudas del Estado. Ahora, ¿a quién se las estatiza? Al grupo Macri. Claro. Digamos, esta gente vive del Estado, esos hablan y denostan el Estado, pero viven del Estado. Entre la patria contratista y la estatización de las deudas, viven siempre del Estado. Claro. Entonces, es como que nos piden, creo que en eso sí realmente hay un cinismo, porque me parece que yo lo defino a este gobierno realmente como que tienen un nivel de cinismo muy, muy elevado, porque les piden esfuerzo. Yo la semana pasada fui a San Cristóbal, a la peluquería, y
me hablaba mi peluquero, que es un laburante ahí en Avenida Independencia, del esfuerzo, y le digo, ¿cuántas horas por día trabajás? Sí, me dice, vengo a las 9 y me voy 9 y media. Digo, ¿estás 12 horas parado? Sí. Le digo, ¿podés trabajar más horas? Y no, la verdad que no me... Así tengo los pies, no me da más. Le digo, ¿qué esfuerzo te tienen que pedir a vos? Le digo, ¿por qué vos tenés que pagar más la luz, pero el que tiene 5.000 hectáreas de campo tiene que pagar menos de retenciones? O la Barrick Gold canadiense tiene que pagar 0 retenciones por la extracción de minerales en nuestro país. Es raro que le pidan siempre el esfuerzo a los que menos tienen. Sí, sí. Característico del modelo económico, que claramente además lo desarrollan y lo planifican y lo llevan adelante, ¿no? Pero bueno, a ver, y utilizando una frase del campo, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. A ver, ¿cómo se le entra a la gente hacia el futuro para que comprenda que este camino realmente ya lo conocemos y sabemos cómo termina? ¿Cómo se le entra? Hay que ser muy paciente y explicar mucho. Para mí los que somos, yo soy un militante político y digo de dónde hablo, ¿no? De tradición peronista, es decir, y los militantes políticos somos predicadores. Y predicamos con la palabra de que creemos que es un modelo de país que es un poco mejor para todos. Y tenemos ejemplos históricos. Claro. En el primer peronismo y en el último gobierno peronista de Néstor y Cristina. Y la verdad que vivíamos mejores. Y bueno, y ante eso muchos compatriotas, incluso yo creo que de buena fe, la mayoría nos dicen, bueno, pero ustedes se robaron todo. Exactamente. Te dicen eso porque además, bueno, lo vas a leer mañana, hoy se conoció el procesamiento de Cristina también en el caso del hotel. O sea, se va dosificando la cuestión judicial como para asumió ayer y al día siguiente la procesa, ¿no? Sí, todo muy raro. Te iba a decir, me acordé de algo que se dice, o sea que yo soy abogado, que se dice en los tribunales federales, en el juzgado de Bonadío se le dice la embajada, porque allí no se aplica el derecho argentino. Entonces, vos hoy en día también sabés que vas y te dicen, bueno, Claudio, ¿cuántos años le vamos a dar? 8, bueno, armemos los delitos para que le dé 8. Claro. Eso es muy berreta, pero digo, más allá de eso, lo que nosotros tenemos es que salir a explicar con muchísima paciencia a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que están alrededor, y decirles, miren, ustedes se robaron un PBI. ¿Sabés cuánto es un PBI? ¿Alguien sabe cuánto fue el PBI en el año 2016, supongamos? ¿No? 546.000 millones de dólares. 546.000 millones de dólares. Eso es lo que todos los argentinos produjimos en un año. ¿Quién se lleva ese PBI? ¿Que en un bolso? ¿Cómo hace eso? O sea, es tan irracional que no resiste el menor análisis. Creo que hay que ser paciente y explicarlo. Y hacer docencia, decís vos, política. Yo creo que sí, pero además para que nuestra población no despierte cuando sea demasiado tarde. Claro. Me parece que, digamos, o sea, ninguno de nosotros quiere que esto explote, que nos vaya mal, que los bancos se queden de nuevo con la vivienda de la gente que le dieron en un crédito. Yo creo que nadie quiere eso. También la oposición me parece que otro de los problemas que ha cometido es ser funcional, ¿no? Al gobierno, al dividirse, a ir cada uno por su camino. ¿Eso podría cambiar? ¿Se podría hablar de un peronismo reunido hacia el 2019? Me parece que hay de todo. Yo estoy convencido de que hay dos peronismos, digamos. Mirá. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos le preguntás a alguien, no sé, al gobernador de Salta, ¿vos sos peronista? Sí, muy bien. Le preguntás a Cristina, ¿vos sos peronista? Te va a decir que sí también. Urtubey, bueno, no sé si te enteraste, estaba muy pegado a Cambiemos y finalmente tuvo que cerrar otra vez con el Frente para la Victoria, ¿no? Así es. Porque va a perder su provincia, si no. También. Porque va a perder su provincia. En la última elección salió segundo y tercero salió Unidad Ciudadana con compañeros que no son muy conocidos en la provincia y sin ningún recurso a 10.000 votos. Claro. También están en riesgo, pero lo que digo es, hay que empezar a preguntarle al dirigente que se mire como peronista el apellido. ¿Peronista de quién? ¿O qué haces con ese peronismo? Porque digo, yo soy peronista, ¿y qué sos? Y soy el ministro de Trabajo del gobierno de Cambiemos, ¿no? Y me dedico a intervenir sindicatos, a bajar el salario y a flexibilizar el trabajo. Es raro, por lo menos, ¿no? En términos históricos es raro. No pega, ¿no? Entonces, ¿va a haber una oposición? Sí, me parece que la oposición está centrada en un conjunto muy grande de gente que acompaña a la expresidenta.
Y me parece que la mayoría son compañeros peronistas, pero están formando un gran frente nacional donde no hay peronistas. O sea, para ser opositor no hay que ser peronista. Claro. De hecho, si no decirle a Pichetto que es peronista y es más oficialista que, Bueno, que quedó Marcos Peña. evidencia. Entonces, ¿va a haber una oposición? Sí, me parece que también en eso los que tenemos cierta responsabilidad de la militancia política vamos a tener que recorrer todo el país. Caminar. Y explicar todo esto. Cada uno con su responsabilidad. A mí me toca la 4ª sección electoral de la provincia. Habrá que caminarla todos los días con los vecinos y contarles qué proyecto de país les queremos ofrecer y dándole ejemplos reales y diciéndoles cuando nos contesten lo del PBI y lo del se robaron todo, recordándole, mire que es difícil robarse todo y generar 4 millones de jubilados nuevos como hicimos, claro. Mire que es difícil entregar 3 millones de netbooks y robarse todo, mire que es difícil estatizar aerolíneas y comprar aviones nuevos y robarse todo, mire que es difícil enviar los satélites al espacio y robarse todo, y mire que es difícil, además de hacer todo eso, 2000 escuelas nuevas, 16 universidades y todo eso,